Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de Teledebate. Esta tarde, con la ausencia nueva vez de nuestro director, don Mario Rivadulla, pero con muchas informaciones para usted. A don Mario le deseamos que se le ponga pronto para que esté con nosotros y con ustedes en sus hogares. Pasé un fin de semana, a ustedes se recordarán que el viernes, aquí había en el programa anterior al nuestro, ellos estaban celebrando el día de San Valentín, que era sábado, pero que ellos celebraron el viernes. Y el sábado, que era el día de San Valentín, me encontré con esta buena noticia, además de San Valentín. Y yo quisiera que me hicieran un close-up, porque vamos a decir, este pleito es prácticamente de nosotros, de Teledebate. ¿Qué es esa información y qué es esa fotografía? Es tomada del Listín Diario del pasado sábado y que da cuenta de que el presidente de la República ha dispuesto terminar este mismo año el Instituto Dominicano de Cardiología. Y ustedes se recordarán que hace 2 semanas, a raíz de la muerte del inmenso doctor Mateo, le pedimos al gobierno, al presidente Danilo Medina, que a la memoria de Héctor Mateo, el gobierno terminara ese hospital, que es el hospital de cardiología, donde van los que no tienen para pagar clínicas grandes, clínicas caras, porque ahí la consulta es más barata, los procedimientos son más baratos, las medicinas son más baratas. Y eso me lo decía en una de las últimas entrevistas que dio el doctor Héctor Mateo aquí en Teledebate. Decía, yo espero no morirme sin ver terminado, sin que el gobierno nos ayude a terminar el Instituto de Cardiología, el Hospital del Corazón, como le dice la masa popular. Y es que ese hospital, hace más de 30 años que se puso la primera piedra y que así, brazo a brazo, hombro a hombro, se fue levantado hasta el nivel que está. Aquí hicimos un programa, él lamentándose de la poca colaboración que tenía del Estado Dominicano, y nosotros decíamos, el Estado Dominicano le ha dado mucho dinero a Sedimat, le ha dado mucho dinero a la Plaza de la Salud, le ha dado mucho dinero al Home de Santiago. Nosotros no estamos opuestos a que el gobierno invierta en salud en esos centros, pero también que lo haga con el Instituto de Cardiología, con el Hospital del Corazón. Y qué buena noticia que antes de que finalice el año, el Hospital de Cardiología, el Instituto de Cardiología, el Hospital del Corazón va a tener sus instalaciones ampliadas como la soñó, como la quiso el doctor Héctor Mateo. Por eso mi alegría cuando vi en el Listín Diario la información, porque aquí generamos parte de esa petición. Y enhorabuena, como diría el amigo Cavada. Otra información que quiero compartir con ustedes en este día y que voy a
en el transcurso del espacio a entrevistar a un viejo y querido amigo de este espacio. Es sobre el Listín Diario, da cuenta en el día de hoy de que Venezuela podría vender el 49% de sus acciones en Refridonza, en la refinería dominicana de petróleo. Es una refinería que está paralizada para su ampliación y aparentemente se ha aprovechado. Ustedes saben que Venezuela está floja de flujo de caja, le falta dinero a pesar de ser un país petrolero, pero sus problemas no han venido por la caída abrupta, estrepitosa de los precios del petróleo, sino de política económica interna. Y de eso voy a hablar con mi invitado de esta tarde. Tengo unas imágenes que me envió la colega Dilenia Cruz, que es parte del equipo de Teledebate desde los Estados Unidos, sobre la nevada. Pero aquí tenemos, no hay que ir tan lejos, esta no es de nieve, esta es de lluvia. Miren, eso fue este fin de semana en Punta Cana. Así estuvo Punta Cana desde el sábado. Cayeron de corrido 4 horas de lluvia. Eso que está ahí son carros anegados de agua, ¿no? Mucha gente todavía no ha podido venir de Punta Cana porque, su vehículo está ahí, mecánicos que fueron de la capital, otros de la zona, para tratar de prender esos vehículos. En Estados Unidos le llaman a esos vehículos que se compran muchos en la subasta, ahogados. Y le advierten a uno cuando uno va a la subasta, ten cuidado con comprar vehículos ahogados. Bien, siguió subiendo este fin de semana el precio del combustible en el país y la gasolina que nos habíamos frotado las manos, la premium volvió sobre la barrera de los 200 pesos y la regular 180 y pico. Lo que quiere decir que debemos ahora ser cautelosos en el consumo del combustible, aunque nunca hemos sido cautelosos, aun cuando el combustible ha estado caro. Pero presumo yo que con ese combustible alto el gobierno va a tener un poco más de dinero. Ya él tiene su dinerito, pero va a tener un poco más de dinero. Señores, antes de pasar a la pausa, quiero unirme a los familiares del dirigente político Antonio Abreu, mejor conocido como Tonito Abreu, PLDista, fundador junto con el profesor Juan Bosch del Partido de la Liberación Dominicana, fue su primer secretario general, murió en la noche de ayer. Antes de venir, estuve llamando a la Capilla Protectora de la Altagracia, a la Abraham Lincoln, para informar de la hora. El sepelio creo que será mañana, pero no tenían todavía la hora exacta. De todas maneras, mi solidaridad, mi sentimiento, mi pésame a nombre de este espacio, de don Mario Rivadulla y del mío propio, a los familiares de Tonito Abreu, persona a la que me unía una gran amistad. Un caballero fue ese dirigente político donde nunca de sus labios salió un insulto, ni para sus adversarios, ni para sus compañeros. Voy a ir a una pausa y luego de la pausa, si están ya listas las imágenes que nos envió la colega Dilenia Cruz, ya están listas, pues vamos a pasarlas para que ustedes vean cómo en el este
de Estados Unidos se ha comportado con estas hoy y mañana. Se prevé que en Estados Unidos va a haber, se prevé no, meteorología vaticina más nevadas esta tarde, esta noche y mañana. Hoy es día de fiesta en gran parte del territorio de la Unión Americana porque hoy se celebran el Día de los Presidentes. Un día como hoy nació George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. En este mes de febrero nacieron también otros mandatarios que ocuparon la presidencia y que fallecieron. Y todos son en el mes de febrero. Antes se le llamaba el natalicio de Washington y se conmemoraba así. Pero se han juntado todos y se le llama entonces hoy el Día de los Presidentes o natalicio de los presidentes a la memoria de los jefes de Estado que nacieron en el mes de febrero. Es día de fiesta, quizás por eso la tormenta no a las personas no la ha atacado tan duro porque se han quedado en sus casas. Me decía en una crónica la colega Dilenia Cruz que ayer hubo que suspender por efecto de la nieve el tránsito de los autobuses y pedirle a las personas que se quedaran tranquilas en sus casas. Voy a una pausa y ya cuando venga estaré conversando con nuestro invitado de esta tarde sobre el tema de la venta de las acciones de la refinería dominicana de petróleo. Señor director, cuando usted disponga. Bien, ya estoy con ustedes y con mi invitado de esta tarde, noche, a quien le doy la bienvenida. Es el doctor Iván Gatón, diplomático, experto en asuntos internacionales, en asuntos venezolanos también. Y por eso lo invité en el día de hoy, porque a mí me llamó mucho la atención en una ocasión que abordamos el tema de Venezuela, todavía estaba Hugo Chávez Frías vivo y se produjo un programa muy interesante donde ustedes pudieron disfrutar de los conocimientos de mi invitado. Y entonces yo quisiera hoy, en vista de que hay ya parece ser que informaciones concretas de una negociación entre Venezuela y República Dominicana en este caso representada por empresarios locales, y yo quisiera saber hasta dónde es cierto esto, cuáles serían los beneficios potenciales para el país y lógicamente Venezuela recibiría un dinerito en efectivo, en dólares, que tanto lo necesita. Don Iván Gatón, bienvenido. Gracias por la invitación, agradecerle también el reconocimiento suyo a ese don de gentes de nuestro querido y apreciado amigo, el doctor Antonio Abreu Flores. Estuvimos conversando con Jorge, su mano derecha. Sí, me acuerdo de Jorge. Y Jorge nos informaba que el día de mañana y pasado mañana va a estar expuesto sus restos en la funeraria Blandino, en la avenida Abraham Lincoln, ya que él pidió que se le cremara. Entonces van a dar espacio al día de mañana y pasado para todas las personas interesadas en ir a dar el pésame a la familia Abreu Flores. Que van a respetar la voluntad
del ex dirigente político. Sí, y buen amigo. Buen amigo. Buen amigo. Me buen consta, amigo. decía que es una persona de mucho respeto, que yo quería mucho y respetaba mucho. Sí, bueno, con relación al tema de Venezuela, si lo miramos desde una perspectiva internacional, sucede que todo el problema de la guerra de los combustibles que ha desatado Estados Unidos y Arabia Saudita, sí, que ha incrementado su producción de petróleo, y Estados Unidos con el gas de esquisto, han hecho que los precios de los combustibles bajen en más de un 50%, afectando esto directamente a tres adversarios, que son Rusia, cuyos ingresos, más de un 70%, procedían de los combustibles, con ese gigante de la industria, con ese gigante de los combustibles que es Gazprom, que es una empresa estatal rusa. También Irán, de paso, que es un gran productor de petróleo, y Venezuela. Venezuela, que había comprado las acciones de Refidonza en unos 133 millones de dólares, y que ya vimos recientemente una operación en la cual el gobierno dominicano actuó de manera oportuna al saber que el gobierno venezolano estaba interesado en vender la deuda de Petrocaribe, y el país pudo hacer una compra por un valor de un 52% del valor real de la deuda, lo cual nos ahorró a nosotros una gran cantidad de dinero, y el hecho de que ya se esté rumorando que va a haber una compra es porque ya las negociaciones van adelantadas. Sí. Si ya hay una persona que esté encargada, ya se están dando ciertas informaciones, es porque el negocio debe estar casi concluido, y esto también es una demostración de algo importante que nosotros no avisoramos como país y que siempre criticamos mucho, y era la presencia a nivel internacional. De lo que sucede en el mundo, de lo que determinan los grandes poderes, de las manos que mecen la cuna, es que nosotros vemos el reflejo. Usted hablaba de los precios de los combustibles, pero los precios de los combustibles, ¿de quién dependen? Dependen de cómo los países que pueden determinar cómo va a estar el precio del petróleo van a estar. Entonces, esa venta está íntimamente relacionada con la falta de flujo de caja, como usted decía, una Venezuela que cuando llegó Chávez al poder tenía el precio del barril de petróleo a $9 y llegó a más de $100 después de la invasión a Irak, se vio con un gran flujo de caja que le permitió incluso ayudar a movimientos políticos como el de Correa en Ecuador, como el de Evo Morales y el MAS, el Movimiento al Socialismo en Bolivia, y ayudar, y esto es importante, a aliados en República Dominicana. ¿Y Cuba y Nicaragua? Cuba y Nicaragua, pero sin Petrocaribe difícilmente el PLD hubiese obtenido la reelección, porque Petrocaribe fue en ese momento para el presidente Fernández una gran bocanada de oxígeno. Es decir, que Venezuela, gracias a que la invasión a Irak incrementó el precio del barril de petróleo a más de $100, tuvo un flujo de caja que le permitió tener una mayor influencia en la región. Entonces, evidentemente, Maduro está pasando por una situación, o Venezuela, por una situación económica muy difícil, y se está hablando no simplemente de que Venezuela quiere vender en República Dominicana sus acciones de la refinería, sino las acciones que tiene PDVSA en Citgo, en Estados Unidos, que sobrepasan los $35 mil millones. También se habla de que esto es un adelanto de Venezuela ante posibles sanciones que mañana pudiera Estados Unidos aplicarle, y como Venezuela emplea a más de 100.000 estadounidenses, porque gran parte del petróleo de Norteamérica es venezolana. Sí. Entonces hay un elemento importante en todo esto, y es que el petróleo de Venezuela es muy pesado, y las refinerías que pueden procesarlo están en Texas, en Estados Unidos. Y esto es importante porque estamos en un mundo que ha cambiado de forma tal
que anteriormente era el peso militar determinante, pero ahora vemos que es el peso económico, que se ve más evidentemente reflejado. Y en el caso venezolano, estamos viendo que China entonces ha decidido hacer anclas en Venezuela. Y esto lo refleja Maduro cuando, ante la situación económica que tiene, se va a China a la reunión de la CELAC y los chinos le ofrecen 20.000 millones de dólares. Pero todavía no le han dado nada. Vamos a continuar con el tema, pero vamos a hacer con la anuencia suya una pausa comercial. Señor director, usted dispone. Bien, estoy conversando con el diplomático, ¿se le puede llamar diplomático? Así, Iván Gatón, y estamos conversando sobre el negocio que apareció en el listín diario de que el gobierno de Venezuela habría, dice el listín, aprobado la venta de acciones de la refinería, que es el 49%, el otro 51% es propiedad del Estado Dominicano, y la operación se haría por unos 200 millones de dólares. Y el periódico da cuenta de que el presidente Maduro había nombrado a un general a cargo de las negociaciones y es Rodolfo Marcos Torres. Hasta su conocimiento, ¿hasta dónde han avanzado esas negociaciones? ¿Y quiénes son los futuros compradores? No, en el caso específico de conocer quiénes son los que están detrás, lo desconozco. Y quiénes estarían detrás de esas negociaciones, bueno, evidentemente tiene que estar el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. Y tiene que estar enterado, por supuesto, el presidente de la República y el ministro de la presidencia, el ministro administrativo de la presidencia. Desde la perspectiva nuestra, que siempre estamos más en el ámbito de cuáles son las manos que mecen la cuna y que determinan, es decir, en las relaciones internacionales, lo importante es destacar cómo el gobierno dominicano, en esa relación con Venezuela, que hubo tantas críticas por Petrocaribe, aquí muchas personas dijeron que el gobierno dominicano estaba muy endeudado, otros comentaron incluso que Venezuela estaba regalando el petróleo. Esto demuestra que no, que Venezuela no estaba regalando el petróleo y que el gobierno dominicano ha sabido sacar la oportunidad, el provecho y decir, bueno, Venezuela está en una situación económica difícil en este momento, pues es mejor nosotros comprar la deuda de Petrocaribe. ¿Tienen acciones en la Refinería Dominicana de Petróleo? El presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo alienta a los empresarios dominicanos a que adquieran esas acciones. E incluso dice, somos un monopolio no porque queremos, sino porque los empresarios nuestros no han participado. Y entonces aquí estamos viendo algo importante y es un gobierno que está haciendo dúo con el empresariado nacional para un beneficio que es colectivo. Y esto es importante. Cuando un gobierno tiene la mano amiga de los empresarios, pueden adelantar el país. Ahora, cuando ambos entran en disputas bizantinas, pierden los dos. Y yo creo que este es el punto a resaltar. Y muy importante también es, dentro del ámbito de las complejas relaciones internacionales, es como el gobierno del presidente Medina ha manejado muy bien sus relaciones con una Venezuela que sabemos que está en una situación de fricción con Estados Unidos, pero al mismo tiempo muy buenos vínculos con Estados Unidos. Y siempre estamos quejándonos, pero ahora podemos resaltar que las relaciones internacionales de República Dominicana han tomado unos visos muy importantes y la semana pasada veíamos cómo el presidente de la República estaba compartiendo con importantes empresarios chinos de China Popular y cómo, por ejemplo, el gobierno dominicano puede al mismo tiempo mantener buenos vínculos con Taiwán, que ha estado asistiendo para el 911. Pero hoy
vemos en el periódico, el Listín Diario, que está aquí en el país el canciller de India, es decir, el país que tiene 1/3 de la población mundial. Nosotros tenemos 10 millones de habitantes, una provincia india tiene 200 millones de habitantes. Y nosotros vemos cómo las relaciones internacionales del actual gobierno del presidente Medina se refleja en el caso de Venezuela, se refleja en cómo en un país como India, 9 horas y media de diferencia, ese canciller está aquí hoy. Entonces yo creo que estos son puntos importantes. Y por una visita de 3 días. Una visita de 3 días y teniendo contactos con empresarios dominicanos también. Y también algo importante, el gobierno dominicano está ampliando su marco de acción en cuanto a la capacitación. República Dominicana podrá, y así lo anunciaba el canciller de la República, Andrés Navarro, que va a poder enviar estudiantes dominicanos a India. India tiene un Silicon Valley que se llama Bangalore, porque en India es donde surgen las matemáticas, tiene una gran tradición en ciencias exactas. Por eso hay tanta mano de obra india alrededor del mundo trabajando en el ámbito tecnológico. Y que estemos viendo que estudiantes dominicanos puedan ir a India a prepararse, son puntos positivos. En medio de todo este cambio que tiene el mundo en la actualidad, donde necesitamos tener una conciencia global, que veamos que el gobierno dominicano puede lograr que el canciller de India deje su despacho por 5 días, porque son 2 días en un avión, para estar 3 días aquí, es un punto luminoso, digámoslo así. Y con relación a Venezuela, y es bueno resaltar, usted decía, y así también lo publican los medios, que es un general el encargado de las negociaciones. Sucede que es algo que siempre hemos planteado. Venezuela, el poder descansa en los militares. En los militares, desde hace muchos años. Hay un acuerdo, digamos, tácito, implícito, como usted quiera llamarlo, pero los militares son la basamenta fundamental del gobierno de Chávez. El sostenedor del poder. Son los que han sostenido el poder, y en esto tiene que ver algo muy importante, y a veces no nos detenemos a estudiar en detalles los países para comprender por qué actúan de tal manera. Si hay un país con una tradición militar antigua, se llama Venezuela. Desde Juan Vicente Gómez. Francisco de Miranda. Después de Francisco de Miranda tenemos a Bolívar. Después de Bolívar tenemos a Cipriano Castro. Después de Cipriano, que era el compadre de Juan Vicente Gómez, tenemos a Juan Vicente Gómez, pero después tenemos a Marcos Pérez Jiménez. Siempre una tradición militar que ya en los años 80 hubo un grupo de militares que plantearon ante ese derroche de recursos que tuvo Venezuela en los años 70, dilapidaron el equivalente a 5 planes Marshall y endeudaron a Venezuela de forma tal que era el país con la deuda externa per cápita más alta de toda América Latina, y se inicia en los 80 con la mayor cantidad de niños viviendo en las calles, que es lo que permite luego toda esa delincuencia que tiene Venezuela. Y esos militares ya tenían como plan estratégico ellos encargarse del futuro de su país. Es decir, Venezuela siempre tuvo una élite en la cual Chávez, que viene de ese sector militar, dio una demostración de valentía al adjudicarse el golpe de Estado, decir, entréguense, por ahora no logramos nuestro objetivo, que fue un gran error de Carlos Andrés Pérez, permitirle a Chávez hablar en televisión nacional. Sí. Y después nosotros vemos que en Venezuela se intenta un golpe de Estado, y ese golpe de Estado duró 24 horas. Chávez duró en Orchila 24 horas. Lo rescataron, lo llevaron al poder a Miraflores, hasta la hora y los militares, ¿qué hizo Chávez? Desarticuló PDVSA, una de las más grandes empresas del mundo. ¿Y a quién puso en PDVSA?
a su gente, a los militares. ¿Y a quién teníamos primero aquí como embajador? Belisario. Sí. Era general. Entonces, toda la élite militar venezolana es la que está en el poder. Por eso es que todos los analistas que se sientan fríamente a ver el tema venezolano hablan de que no es tan cierto que el chavismo, y por más torpezas que puedan cometer, es fácil derrocarle, porque hay una base no solamente social, sino de las armas y de la inteligencia del ejército que está comprometida con el sistema, porque saben que el día que no esté Maduro, van a ir por ellos. Ellos van a desaparecer. Es decir, que es una situación, la de Venezuela, lo más compleja y de mucho análisis en términos políticos, sociológicos políticos. Vamos a continuar con esos análisis, pero tenemos que hacer una pausa. En breve vuelvo con ustedes y mi invitado de esta noche, el diplomático Iván Gatón. Estoy conversando con el diplomático Iván Gatón y yo quisiera, en ese orden, ya que usted citó ahorita a la India, China, yo le decía en una ocasión a don Mario que la mayor parte de los negocios picapollo chinos, así le llamamos aquí, son de nacionales chinos de la China continental, pero que el Estado Dominicano no ha tenido que invertir 5 centavos porque el gobierno chino le ha dado el capital para comprar el local o alquilar un local amplio y un capital de trabajo para establecerse. Y la India, nosotros estamos en este momento mercadeando, comprándole a la India la mayor parte de los medicamentos genéricos que vende Promese, proceden de la India. Ahora bien, me llamó mucho la atención el movimiento de este fin de semana del canciller de la República, Navarro, que estuvo por la frontera. Ahora viene el canciller de la India. Eso forma parte de la nueva visión, de la nueva política a nivel diplomático, a nivel internacional del presidente Danilo Medina. Evidentemente hay un cambio en la política internacional del país. El hecho de que la Dirección de Asuntos Haitianos de la Cancillería esté a cargo de un conocedor de Haití, como es el embajador Alberto Despradel. Si hay un dominicano que conoce profundamente Haití, es el embajador Chico Despradel, que viene de los litorales del PRD, para que vean. Es decir, es verdad. Es un diplomático acabado, eminente. Es decir, su licenciatura la hizo en Bruselas, en Relaciones Internacionales. Es decir, una persona, un diplomático, digamos, diplomático idóneo. Pero vemos la política del presidente Medina más allá de las banderías políticas, en medio de unas relaciones tan delicadas. Bueno, ¿a quién vamos a poner en la Dirección de Asuntos Haitianos? A alguien que ha sido embajador en Haití, que conoce el tema haitiano, que habla creol perfectamente, que habla francés. Porque un problema de nosotros los dominicanos es que hablamos de Haití, pero no conocemos Haití, no sabemos cómo piensa el haitiano. Es decir, ¿y de qué manera usted puede enfrentar una situación difícil si usted no lo conoce? Entonces, estamos viendo una política diplomática más inteligente. ¿Por qué? Porque usted decía algo importante. ¿De dónde vienen los genéricos? Vienen de India. ¿Cuánto cuesta el genérico que la Unión Europea acaba de prohibir, que procedía de la India para la tuberculosis? A India le salen $100, pero en España se vende, ¿usted sabe en cuánto? En $60.000. Y hubo una directiva de la Unión Europea para prohibir que ese genérico llegara a España. Ella estaba protestando los tuberculosos porque no van a tener acceso a esa cantidad de dinero, a un medicamento barato, pero India también es el país que ha estado defendiendo ante la Organización Mundial de Comercio el tema de la seguridad alimentaria, cuando Europa, per cápita,
cada cabeza de ganado la subsidia con $2 al día, cuando en el mundo 2.500 millones de personas viven con $1 al día. Entonces, ¿quién compite en producción lechera, en productos lácteos, con Europa, si ellos dan estos subsidios? Pero India, junto a China, junto a Brasil, junto a Rusia, junto a Sudáfrica, han hecho el plante y han dicho, no, vamos a ver de qué manera nosotros manejamos las relaciones internacionales, porque no estamos en un mundo en el cual podamos darnos el lujo de que ustedes en nuestras caras sigan manejándose de esta manera tan poco ética, digámoslo así, y decirnos, vamos a hacer acuerdos de libre comercio, vamos a competir, pero yo voy a competir descalzo sobre un asfalto al mediodía. Y tú con zapatos. Y tú con tu tenis cómodo y bien hidratado, después que yo vengo deshidratado. Entonces, este ha sido el punto que ha dado el giro copernicano, y es que países que tienen una tradición ancestral, religiosa, en el caso de India, confucianista, y el Tao, en el caso chino, han decidido sacar sus bíceps en términos de relaciones internacionales y decir, no, mira, yo soy fuerte y yo quiero que esto cambie. Y ahí viene el tema de la diáspora. Coincidencialmente, el canciller indio está encargado de la diáspora india, que son 35 millones de personas alrededor del planeta. Aquí mismo en Trinidad y Tobago, en Guyana, en América, pero en Estados Unidos. Pero China tiene 45 millones de chinos alrededor del mundo. ¿Y para qué son importantes? ¿Es simplemente para enviar remesas? No, es como canales de distribución de sus productos y de su cultura. Y a través de esto, el gobierno de la India obtiene mayores beneficios y el gobierno de China también obtiene mayores beneficios. Vamos a volver sobre el tema. Parece que son los nuevos imperialistas. Vuelvo con ustedes ya con el segmento final de este debate esta noche, conversando con el diplomático Iván Gatón. Nos quedan 3 minutos y yo quisiera ser puntual en estos 3 minutos. ¿Podrá la República Dominicana llegar a establecer relaciones formales con la China, teniendo, como tiene, unas relaciones tan profundas con Taiwán? Por el momento no, porque hay un acuerdo. Existe un acuerdo que se llama el Acuerdo de la Cooperación del Estrecho de Taiwán, donde Taiwán y China decidieron dejar sus diferencias diplomáticas. Ese acuerdo también permitía o permite que más vuelos chinos lleguen a Taiwán. Hoy Taiwán recibe 3 millones de chinos al año. Y Taiwán entonces, en el ámbito de las relaciones internacionales, ha tenido acceso a organismos como la Organización Mundial de Comercio, siempre llamándose el Taipei chino. Taipei chino se llama. Y otros organismos más. Y un elemento importante, vemos que el canal de Nicaragua no tiene relaciones diplomáticas con China popular. Sin embargo, fíjense el nivel de esa inversión. Y es un financiamiento. ¿Por qué? Porque algo importante es conocer que China tiene 56 etnias. Y de esas 56 etnias hay una que es dominante, que es la Han. Y la Han es la etnia a la cual pertenecía el generalísimo Chiang Kai-shek. Entonces, los que gobiernan en China, su mayoría son Han, aunque Sun Yat-sen y Deng Xiaoping eran Hakkas. Pero los Han, que son los que gobiernan, se entienden entre ellos. Hicieron su arreglo y hoy nosotros tenemos una oficina de representación comercial china que hace las veces de una embajada. Nosotros tenemos a doña Rosa NG, que ha hecho un excelente trabajo en Beijing. No tenemos las relaciones diplomáticas formales porque ya la Cancillería china, en caso de que hoy la República Dominicana decida romper las relaciones con Taiwán, ellos no la aceptan, porque fue un error que cometió el gobierno de Lobo en Honduras, sin avisarle
Dijo, yo voy a romper con los taiwaneses. Y los chinos le dijeron, a mí no me interesa. Y lo mismo trató de hacer Martinelli en Panamá. Por eso la diplomacia debe estar muy atenta a los movimientos que hay entre los países. Y por esto la República Dominicana, aunque se critica, no ha cometido el error de tratar de romper relaciones diplomáticas con Taiwán cuando ya sabe que no lo van a aceptar el gobierno está chino. Beneficiando de ello. Finalmente, en 30 segundos, ¿puede pasar con Taiwán lo que pasó con Hong Kong, que al final será posesión china? No, muy difícil, porque Taiwán tiene características geopolíticas muy importantes. La única forma de mantener en la teoría del Ring-Lam de que China sea potencia solamente en su área es teniendo a Taiwán, que es el paso por donde tienen que cruzar todos los combustibles que llegan a China, a Fuzhou, que le queda al frente. Y Estados Unidos tiene allí todo su poderío militar instalado, porque a China no se le puede dejar que sea potencia fuera de ese estrecho margen que están ahí en esa zona. Las gracias al doctor Iván Gatón, nuestro invitado de esta noche, por esa excelente entrevista, sus juicios, sus conceptos, y que no se nos pierda, tenía mucho que no venía por aquí. Iván, las órdenes. Placer. A ustedes, amigos, las gracias también. Las gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que mañana sí creo que ya estará con nosotros nuestro director, don Mario Rivadulla, quien está un poco convaleciente, descansando en sus hogares. Nos vemos mañana en una edición más de Teledebate.